Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea contigo. Hoy, en Selecciones Bíblicas, consideraré una enseñanza acerca de el milenio. Soy Yafeli Cabaña de Galindo, coordinadora de la extensión Valles del Tuy del Instituto Bíblico de la Región Capital en Venezuela. Y ruego a Dios que pueda añadir a tu vida bendiciones y nuevos conocimientos con la presentación de este video. Si es la primera vez que estás viendo mi canal Selecciones Bíblicas, te invito a suscribirte, a activar la campana, a compartirlo y a dejar también tu comentario, de tal manera que YouTube pueda sugerirlo a otras personas que están buscando contenidos similares a los que presento en mi canal. Me propongo entonces que podamos, a partir de varios textos de la Palabra de Dios, comprender, en primer lugar, la importancia de esta doctrina, su definición, el tiempo de inicio, los acontecimientos que ocurrirán durante este tiempo, el lugar en que ha de ocurrir el milenio, el propósito de este periodo de tiempo, las principales características, los participantes y el final del milenio. ¿Dónde radica la importancia de esta doctrina? Recordemos cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración, cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar, Él inició con lo que hoy conocemos el Padre Nuestro. Y dentro de esos principios, esa enseñanza de oración, ese modelo de oración, el Señor Jesucristo señaló: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando hablamos del milenio, estamos realmente invocando esa oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y por ende a nosotros como sus seguidores, como parte de su iglesia, que se estableciese en la tierra su reino terrenal. ¿Para qué? Para que se hiciese su voluntad, así como se hace en el cielo, se hiciera también en la tierra. Ciertamente Él quiere reinar y merece reinar en cada corazón que le recibe como su Señor, como su Salvador. Pero habrá un periodo en el tiempo que Él va a reinar de manera visible en la tierra. Entonces vemos que es importante porque se va a cumplir lo que de una u otra manera cada persona en algún momento ha orado, ha pedido a Dios que se establezca su reino, no solo en su corazón, no solo en su vida, es el ideal, es el propósito de esa oración, que Jesús reine en cada corazón, sino que también se establezca el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cuál es la definición de esta palabra, de este término milenio? Ciertamente este término milenio no aparece en la Biblia de manera literal, pero sí aparece en su significado. Sabemos por la etimología de la palabra, por cómo está formada esta palabra milenio, viene del latín miles y del griego chilias, que significa mil, y anos del griego, que significa años. Entonces tenemos que milenio es una manera abreviada de decir 1000 años. Esta frase 1000 años sí aparece de manera literal 6 veces en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 20. Tiene que ver con el periodo de 1000 años que Jesús va a recibir del Padre antes de establecer por la eternidad su cielo nuevo y su nueva tierra. Él va a reinar 1000 años de manera literal, de manera visible en la tierra. Ahora, ¿cuándo ocurrirá? ¿Cuándo iniciará este periodo? Si usted lee, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, va a encontrar que van a ocurrir serios eventos que van a dar inicio a este periodo de tiempo. Luego de haber transcurrido los 7 años de la gran tribulación, luego de ser juzgados la bestia y el falso profeta y todos los aliados con ellos, entonces va a transcurrir un periodo de 45 días, tiempo en el cual van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los martirizados durante el periodo de la gran tribulación, para luego nuestro Señor Jesucristo
darse a conocer y establecerse como el rey. Dentro de los principales acontecimientos que ocurrirán durante este periodo, van a ser primeramente que va a ser encarcelado Satanás durante estos 1000 años. O sea, va a haber total eliminación de la maldad, tal como aparece en Apocalipsis 20. Van a ser regenerados los israelitas, porque aquí va a ser realmente los protagonistas, el Señor Jesucristo y sus escogidos, su pueblo Israel. Van a ser regenerados, como está escrito por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Va a haber un recogimiento de todos los judíos a lo largo de todo el mundo. Va a haber un recogimiento de ellos. Va a haber la posesión de la tierra por parte de los israelitas en la Tierra Santa, tal como aparece en Ezequiel capítulo 20 y en el capítulo 36. Para entonces restablecerse el trono de David en la persona del Mesías, del Rey, el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, en Primero de Crónicas y en Jeremías capítulo 33. Entonces, luego que haya sido encarcelado Satanás y haya la restauración final de Israel, entonces es cuando va a reinar, va a ascender al trono, como lo prometió Dios en la antigüedad, de Jesucristo. Va a ascender nuestro Señor Jesucristo para reinar durante este periodo de 1000 años. Ahora, ¿dónde va a reinar? La Biblia nos enseña en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, y de Zacarías capítulo 14, que el lugar del reinado del Mesías de manera visible va a ser en la tierra, cuyo centro o trono va a estar establecido en la Tierra Santa, pero su dominio va a ser en toda la faz de la tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito de este reinado? En primer lugar, recordemos que el Señor Dios desde el principio estableció que de la simiente de la mujer se levantaría uno que destruiría a la serpiente antigua. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de allí, Dios prometió a Abraham que de su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a partir de esa fe, de esa obediencia que demostró Abraham, reflejada en ese apego a la promesa de Dios, también lo heredó David. Entonces es el cumplimiento de lo prometido allá en el Edén, de lo prometido a Abraham y de lo prometido a David, quien por su devoción, por su obediencia, Dios le concedió, le prometió que nunca faltaría varón que reinase de su descendencia. Y es entonces nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos del milenio es dar concreción, dar cumplimiento a la promesa hecha a los antepasados, a Adán y a Eva allá en el Edén, a Abraham y a David. Pero el segundo propósito es para dar la herencia a Jesús. El Padre prometió en el Salmo capítulo 2 que le pidiera todo porque le iba a dar por herencia las naciones. Finalmente, para juzgar, para hacer justicia y juzgar con justo juicio todas las naciones que de una u otra manera se rebelaron contra Dios, contra su gobierno. Entonces Él va a juzgar con justo juicio a aquellos corazones que se rebelen contra Él, tal como aparece también allí mismo en el Salmo 2. ¿Cuáles serán las características distintivas de este tiempo, de este periodo de 1000 años? Vamos a considerar que existen por lo menos 3 características: físicas, políticas y espirituales. Dentro de las características físicas va a haber el predominio de las tierras, van a ser totalmente fértiles, va a haber producción en abundancia de alimentos, no va a haber hambre, no va a haber escasez, tal como aparece en Isaías 30, en el capítulo 35 y en Romanos capítulo 8. Además de la abundancia de alimento y de fertilidad de la tierra, no va a haber peligro entre los animales. Los animales salvajes van a ser domesticados, tal como aparece en Isaías 11. Entonces va a haber esa mansedumbre, esa domesticación de parte de Dios con respecto a los animales, y va a haber esa convivencia entre humanos y animales sin ningún impedimento por el peligro al daño o a la vida.
De acuerdo a Isaías 65, las personas van a ser muy longevas, van a vivir mucho tiempo. Los jóvenes van a envejecer después de muchísimo tiempo, tal como aparece en Isaías capítulo 65. De acuerdo a Isaías 29 y en el capítulo 33, va a haber una erradicación total de las enfermedades. Esto entonces, dada la buena alimentación, producto de la producción hermosa y excesiva y abundante de alimentos y del gobierno justo de Dios, la gente no solamente va a vivir bien, sino que va a vivir mucho tiempo y va a vivir sana. ¿Por qué? Porque va a haber una erradicación de las enfermedades. De acuerdo a Jeremías 31 y a Isaías 65, no habrá injusticias ni va a haber pobrezas. Todos vamos a estar en un mismo nivel de manera económica, de manera social, de manera política. Todos vamos a estar igual viviendo en armonía, gozándonos del justo gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Estas entonces son las características físicas. Dentro de las características políticas podemos destacar, de acuerdo a Isaías 2 y Daniel 2, Miqueas capítulo 4, Zacarías capítulo 9 y Lucas capítulo 1, va a haber un reinado universal, mundial de nuestro Señor Jesucristo desde Israel. Entonces no va a haber necesidad de ningún líder político humano, sino que va a establecer su trono, el trono de su padre David, en Israel, y de allí va a dominar de manera justa a todo el mundo. Va a haber el predominio de la justicia, de la paz y la prosperidad, tal como aparece en el libro del profeta Isaías 3, Miqueas 4 y Miqueas 5 y el libro del profeta Zacarías en el capítulo 9. Dentro de las características espirituales es importante resaltar que de acuerdo a Isaías 11 va a haber un conocimiento pleno acerca de Dios. No va a haber necesidad de que nadie enseñe a nadie, porque todos van a ser instruidos por parte de Dios. Y es allí justamente cuando leemos esta porción, que muchas veces ha sido mal interpretada, es en el periodo del milenio, es en este periodo milenial que todos vamos a conocer a nuestro Dios de manera visible, sin necesidad de que otro nos enseñe. De acuerdo a Jeremías capítulo 31, también va a haber una regeneración de nuestras mentes y nuestros corazones. Va a haber perdón, va a haber esa redención. Vamos a contar con el Espíritu Santo guiándonos en esa sujeción voluntaria y amorosa de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ninguna carga por obedecer a nuestro Señor, ni vamos a sentir pesar por dejarnos gobernar por Él, porque aprendimos a hacerlo mientras estuvimos vivos, a sujetarnos al propósito y a la voluntad de Dios. En tercer lugar vamos a contemplar la salvación y la justicia con respecto al pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, tal como aparece en Isaías capítulo 4, en el capítulo 55. Salvación y justicia en Israel. De acuerdo al Salmo 22, los que hayan quedado en la tierra después de ese periodo donde haya sido destruido los seguidores del falso profeta y de la bestia con el fuego que Jesucristo haya mandado, habrán quedado personas en otros lugares, en otras latitudes de la tierra. Esas personas, esos gentiles, adorarán a Dios. Y los que no se sujeten, pues obviamente serán eliminados por rebelarse contra el propósito de Dios. Pero de parte de aquellos que voluntariamente acepten y hayan visto el poder, la autoridad, el dominio de nuestro Señor, entonces adorarán a nuestro Dios y se sujetarán a Él de manera voluntaria. En Isaías capítulo 3 y en el capítulo 35, también vamos a ver que por haber sido regenerados por el Espíritu Santo va a imperar la santidad. No va a haber maldad en los corazones de los que estemos allí. No va a haber ese sentido de aprovechamiento o de hacer daño o de vengarse o de dominar a otros, sino que va a haber santidad entre los moradores en este periodo. De acuerdo a Zacarías 8 y Sofonías 3, va a haber veracidad. Entre todos va a haber no solamente la santidad de estar apartados del pecado, sino que va a haber veracidad en nuestras bocas.
Vamos a hablar verdad, vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Se va a cumplir además lo que el profeta Joel profetizó, como está registrado en el capítulo 2. El Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes profetizarán. Y vamos a lograr vivir en santidad y vamos a lograr hablar verdad por la presencia del Espíritu Santo de manera visible, de manera hermosa en cada cuerpo. De acuerdo a Isaías 2, en el capítulo 11 también, y el capítulo 56, en Ezequiel 20, capítulo 37 y capítulo 40, y en Zacarías capítulo 6 y capítulo 14, va a haber un restablecimiento del culto a Dios desde el templo. Va a establecerse de nuevo el culto de adoración a nuestro Dios desde Jerusalén, desde la tierra santa. En Isaías 2 y en Jeremías 33, Ezequiel 43, Zacarías 14 y Malaquías 3, aparece entonces que habrán sacrificios dentro del templo. No solamente habrá ese culto, ese restablecimiento de adoración a nuestro Dios, sino que van a presentarse también, van a darse sacrificios de adoración, de gratitud a nuestro Dios en ese lugar. Finalmente, en el capítulo 2 de Isaías aparece que va a haber la instrucción de parte del mismo Dios sobre todos los moradores de la tierra. Él va a instruir su palabra y la va a escribir cada uno de los corazones, particularmente de aquellos que hayan quedado del pueblo de Israel, los resucitados de los judíos, los gentiles que hayan quedado. Ellos son los que tendrán este privilegio de vivir los 1000 años. Ahora, ¿quiénes serán los participantes? De acuerdo a 1 Corintios 15, vemos que estarán allí los creyentes glorificados, es decir, aquellos que hayan creído en el proceso, en el periodo de la martirización, que se hayan levantado de entre los muertos por parte de nuestro Señor Jesucristo, que lo haya resucitado. Esos creyentes martirizados, esos creyentes que hayan quedado, que de una u otra manera les costó la vida confesar a Jesús, pero lograron la victoria porque perdieron su vida por causa de Jesús y al final realmente la salvaron. Ellos van a participar de este periodo milenial. En Isaías capítulo 11 y en Ezequiel capítulo 36 aparece también que estarán juntos con los israelitas, aquellos que hayan sido también regenerados, salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por fin ellos esperando el Mesías van a creer a Jesús y van a creerle y van a estar en este periodo del milenio. De acuerdo a Isaías 65 también van a estar los niños que van a nacer durante este periodo y aquellos adultos que van a procrear en este tiempo. Como van a vivir mucho tiempo, van a tener la oportunidad de escoger al final de este periodo a quién servir. Pero los niños van a estar allí y los adultos creyentes también, de acuerdo a lo que dice Isaías 65. También vamos a estar la iglesia en su estado glorificado, vamos a estar presentes allí, ya establecidos, vamos a como iglesia a disfrutar de ese reinado milenial. Vamos a disfrutar viendo a nuestro Señor Jesucristo en su gloria, participando de su gracia, de su salvación, tal como aparece en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, ¿cuándo será el final de este tiempo? Al decir 1000 años, entendemos entonces que habrá un final. Al final de 1000 años, ya entonces dejará de reinar nuestro Señor Jesucristo para ceder el trono de manera definitiva por toda la eternidad al Padre. Pero cuando esto ocurra al final de este tiempo, Satanás va a ser suelto, tal como aparece en Apocalipsis 20, va a ser liberado y él va a engañar de esos gentiles que queden allí, de esa parte de la población que haya nacido, que quizás no haya conocido otro sistema de gobierno que no sea teocrático literalmente. Entonces los van a engañar
Pero en ese proceso de querer sublevarse, de querer rebelarse contra Dios, Dios mismo los consumirá con fuego. Porque de allí va a salir lo que realmente hay en el corazón de esas personas que estuvieron durante ese periodo, que vivieron y disfrutaron todo ese periodo milenial. Queda de nosotros entender que Él quiere reinar desde ya, así como se lo dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, para ver y entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Por eso mi pregunta para ti es, ¿qué vas a esperar? Si hasta aquí has visto este video, yo te invito a que tú puedas entregar tu vida a Jesús con arrepentimiento de todos tus pecados, a fin de que tengas el Espíritu de Dios en tu vida y Él te va a dar la facultad, la capacidad de obedecer para sujetarte de manera armoniosa, voluntaria, llena de amor, en obediencia, puedas amarle a Él con toda tu mente, corazón y fuerzas y obedecerle en función de estar agradecidos por la redención que Cristo ganó para ti. Por eso te invito a que puedas entregar tu vida a Jesús y tomar esta decisión. Yo te invito a que tú puedas hacerlo. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús, te doy gracias porque has planeado todo tan perfecto para poder estar en tu presencia, no solamente durante un periodo de 1000 años, sino por toda la eternidad. Te ruego que perdones mis pecados y limpies mi alma de toda iniquidad. Me arrepiento, Señor, y confieso que soy culpable, pero que tú me has comprado con precio de sangre y quiero disfrutar, quiero que tú me perdones, quiero disfrutar de tu presencia no solamente por 1000 años, sino por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, recíbeme y ayúdame a ser portavoz de este mensaje tan maravilloso que puede cambiar la eternidad a cualquier persona que lo cree. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Si este fue tu sentir, te doy la más cordial bienvenida a la familia de Dios y te invito a unirte a su causa, que tú puedas también proclamar estas buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesús. Es mi oración. Que Dios te bendiga.